Había hace muchos años un dicho o algo que escuchábamos incluso en la televisión: Dios da el agua pero no la entuba. Y ahora también podemos decir que tampoco nos la trata, o sea, es algo que depende exclusivamente de nosotros. En este programa vamos a hablar precisamente de los contaminantes del agua, de sus procesos de tratamiento y un poco de cómo está la legislación de este país en este sentido de la contaminación del agua. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Mundo Sustentable. Mire, el agua que existe en la naturaleza, como un elemento más de ella, pues tiene composiciones químicas que pudieran también de manera natural no ser adecuadas para el ser humano. Sin embargo, cuando hoy en día hablamos de contaminación del agua, hablamos a aquella que se genera por las actividades del ser humano. Entonces, en este programa vamos a hablar precisamente de la eliminación de contaminantes del agua. Y para ello hemos invitado esta tarde a la doctora Normalicia Ramos Delgado, del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Tecnológico Nacional de México en el campus Nuevo León. Doctora Normalicia, buenas tardes, bienvenida a Mundo Sustentable. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerla por aquí con nosotros, hablando de este tema que, bueno, hoy escuchamos mucho en las noticias, la gente lo habla, la contaminación del agua, los problemas que se tienen, bueno, la escasez que ahora en esta región del país también es otro problema. Y que al parecer entre menos agua hay, pues los contaminantes se concentran más. Entonces, de todo esto vamos a platicar aquí. ¿Podemos considerar que la contaminación del agua es un problema grave en México? Bueno, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar, precisamente el problema del agua es a nivel global, primero, ¿no? Y precisamente es por la escasez. Cada vez tenemos más agua, menos agua disponible. Entonces, tomando en cuenta eso, el uso que le damos nosotros al agua y al regresarla al medio natural, pues no va en su mejor presentación, por decirlo así. Entonces, efectivamente, cada vez somos más, cada vez utilizamos más recursos, cada vez son más industrias, cada vez se necesita más la producción de alimentos. Sí tiene cierta gravedad el problema del agua en México. En la zona norte, por ejemplo, hay mucha producción de alimento en Sonora, Sinaloa, ya no hay agua. Hay problemas de contaminación por plaguicidas, por ejemplo, por antibióticos, hormonas, todo lo que se necesita para la producción de alimentos. En zonas industriales, por ejemplo, pues se tienen problemas dependiendo de la industria, ¿no? En la industria, por ejemplo, metalmecánica, vamos a tener problemas de solventes, pinturas, metales como tal. Entonces, sí, el crecimiento sigue siendo acelerado. Y yo considero que sí es un problema en México. Es un problema. Regularmente en las grandes ciudades como esta, pues los abastos a la población, los abastos de agua a la población vienen de cuerpos acuíferos, a veces artificiales, como son las presas. Las presas, efectivamente. Y en una ciudad como esta, pues entonces el problema podemos considerar lo que es gravísimo, ¿no? Sí, hay un concepto que manejamos que es con respecto al uso del agua, que es el estrés hídrico. Entonces, en México, por ejemplo, entre las zonas que mayor estrés hídrico tienen, está la zona de Ciudad de México y el Estado de México. Y curiosamente no es porque no llueva, a diferencia del norte, que el problema es que tenemos sequías muy grandes, muy aceleradas. En el caso del Estado de México y Ciudad de México, el problema es que tienen una densidad poblacional muy alta y pues es una zona industrial. Entonces, por más que el agua se esté lloviendo, se esté renovando, no alcanza el agua. Tienen un alto estrés hídrico. Hay zonas, por ejemplo, en el norte, como es Baja California, Sonora, donde no llueve, y aunque no haya una alta densidad poblacional, no hay agua.
Entonces sí tenemos diferentes problemas en el norte y en el sur, pero sí efectivamente estamos en una zona en la que nos hace falta el agua y bueno, necesitamos hacer de todo para la que estamos utilizando, darle el tratamiento adecuado y llevarla a un reuso, que eso es algo que hace muy bien Nuevo León, ¿no? Doctora, me ya me ha mencionado en varias ocasiones pues las actividades industriales y muchas otras cosas que el ser humano de por sí hace, el simplemente usar en la casa el agua para lavar nuestros utensilios, pero también para bañarnos, pues para ello usamos una serie de sustancias químicas que finalmente también van a dar al mismo sistema de recolección de agua, ¿no? ¿Qué diría usted o cuáles diría usted que son las fuentes y tipos de contaminantes más comunes que podemos encontrar en el agua? Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de una zona urbana, pues precisamente serían los que usted acaba de mencionar, que ahora se conocen como contaminantes emergentes, ¿no? Los que nosotros utilizamos normalmente, pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es lo que utilizamos para nuestro cuidado diario, son también jabones, sustancias activas al azul de metileno, lo decimos en el laboratorio, ¿no? Pero pues también son los industriales, entonces va a depender de la zona en la que estemos, de lo que estemos trabajando, de lo que estemos hablando. En el caso de las áreas residenciales, se puede decir, los mayores van a ser carga orgánica y sólidos suspendidos principalmente. En cuanto a las industrias, pues sí va a depender. Sí. Si hablamos de la industria, la gama, por ejemplo, en Monterrey, la gama de industria es muy amplia. Así es. Tenemos desde la de alimentos, cuyos contaminación puede ser pues, de orgánicos, las mismas sustancias activas al azul de metileno, lo que usted acaba de decir. Pero también tenemos metalmecánica. Así es. Y también tenemos industria que genera aceites, que genera una serie de cerveceras, cosas. refresqueras. Es una gama de cosas que me da una amplia variedad de contaminantes. Pudiéramos hablar en México en general de la carga que va a dar al agua. ¿Qué sería el problema mayor? Yo creo que la orgánica, definitivamente tendría que ser la orgánica. A lo mejor la más peligrosa o la más tóxica pudieran ser de otro tipo, ¿no? Metales pesados y demás, pero yo creo que el mayor problema que tenemos sería la orgánica por las densidades poblacionales y por la producción de alimentos, sobre todo, ¿no? Pero sí recordemos que pues tenemos industria extractiva también en México. En Sonora hace unos años hubo un derrame de ácido sulfúrico, no sé si lo recuerda, entonces problemas de contaminación sí tenemos, pero creo que los mayores densidades de contaminantes sí están por el lado del orgánico, que bien las plantas de tratamiento pues se hacen cargo de ello, ¿no? Muy bien. Pues muy interesante todo lo que nos platica, pero se llegó el momento de hacer un corte. Seguimos platicando con usted. Claro que sí. No se vaya, estamos platicando con la doctora Normalicia Ramos de la eliminación de contaminantes en el agua. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y recuerde que puede vernos a través de las páginas y redes sociales de la universidad en Radio y TV Uni y también en Facebook en UANL Sustentable. Doctora, nos quedamos hablando de los contaminantes del agua, pero me empezó también usted a mencionar ya de los tratamientos, de lo que hacemos para tratar de eliminar todo eso que primero echamos al agua y que luego tenemos que quitar. Platíqueme un poco de qué procesos se utilizan hoy en día precisamente para retirar estos contaminantes que encontramos en el agua. Bueno, los tratamientos que se utilizan principalmente para el tratamiento de aguas residuales, en el caso de las aguas, por ejemplo, domésticas, pues van a ser biológicos. Son biológicos,
porque son aguas, más bien son volúmenes muy grandes y es la única forma ahorita de tratarlos, ¿no? Van a ser biológicos aerobios en los que se utilizan microorganismos propios del agua residual y que son quienes se van a alimentar de la carga orgánica y van a oxidar la materia orgánica para poder liberarla posteriormente, esa agua ya tratada, al ambiente. Ahora, en el caso de las aguas industriales, por ejemplo, pues existen diferentes tratamientos. Por ejemplo, en el caso de los metales, existen tratamientos que lo que hacen es aglomerar, de alguna forma traer a los metales, aglomerarlos y sacarlos del medio como tal. Existen otros que son mediante filtración o membranas, que son los que se utilizan también, por ejemplo, en las desaladoras. Se utilizan membranas para retirar todos los iones y poder tener agua de consumo humano. En el caso de, ¿qué otros tendríamos? Pueden ser los que yo trabajo, ya son procesos avanzados, le llaman procesos avanzados de oxidación, entre los que se encuentran, por ejemplo, la zonificación, entre los que se encuentran el uso del peróxido de hidrógeno, la luz UV, que se utilizan principalmente para desinfección de agua. Entonces, en el caso de los que trabajamos en el laboratorio, por ejemplo, son procesos en los que trabajamos ya a nivel de investigación, se llaman procesos avanzados de oxidación y podemos utilizar materiales para poder que generen reacciones de óxido-reducción y se comiencen a romper los enlaces entre las moléculas de los contaminantes orgánicos. Entonces, efectivamente, dependiendo del tipo de contaminante, es el tratamiento que se puede utilizar, pero hay variados, ¿no? Como menciono, en el caso de las plantas de tratamiento, los más utilizados son los procesos biológicos aerobios, en menor medida los anaerobios porque son un poco más difíciles de controlar, pero son muy efectivos también. Sí, cuando uno empieza a estudiar estas cosas de la naturaleza y específicamente los ciclos del agua, uno recibía información respecto a los procesos de autodepuración de los ríos. En México hay todavía este tipo de sistemas trabajando. Vamos, en poblaciones pequeñas podemos pensar que el tratamiento lo da una corriente natural de agua y que se autodepura. Pues lo que sucede es que cuando se traen los procesos de tratamiento son como una réplica de los procesos naturales, efectivamente. Es decir, en el ambiente vamos a tener microorganismos, vamos a tener oxígeno que nos van a ayudar. Si el contaminante es realmente en bajas proporciones y son fáciles de degradar o de oxidar, pues se va a dar de manera natural. Entonces, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales no sale completamente limpia, sale con una baja carga orgánica y el río o el cuerpo natural se va a encargar del resto si tiene una buena oxigenación. Entonces, por ejemplo, ahora que se acaba de hacer el cambio, la sugerencia, la propuesta de la NOM 001, una de las cosas es precisamente esas, que ya cambiaron la moda, la forma de cómo legislar la descarga de aguas residuales. Antes era en función de la industria, ahora es en función del cuerpo de agua, el receptor, exactamente. Entonces, si es un cuerpo, un río que está bien oxigenado, es muy probable que en bajas cantidades pueda el cuerpo receptor con él. Si es una laguna, por ejemplo, que no tiene un recambio de agua, entonces sería muy difícil, ¿no? Sí. Pues hay en México casos que se quedaron ahí escritos para el aprendizaje de la gente. En la Laguna del Carpintero, cerca de Tampico, y el río Lerma-Santiago, por el área de La Piedad, Michoacán, que eran cuerpos acuíferos muertos, totalmente contaminados, sin la posibilidad de autodepurarse, y que, bueno, con el trabajo que se ha hecho en el paso de los años, ya hoy en día ambos cuerpos acuíferos son
son naturales, con aves, con vegetación otra vez, y incluso ahí en Tampico hasta una zona residencial y todo, ¿no? Hay alrededor de la Laguna del Carpintero. Sí, Pero sí, sí. de todo esto, me acaba de mencionar también usted legislación. Tenemos una buena legislación en México para que sirva de soporte a que todo este trabajo que se hace en el campo tenga un reflejo y busque alcanzar los mismos resultados. Bueno, México cuenta, en lo que se refiere al tratamiento de aguas residuales, México cuenta con tres normas oficiales mexicanas que legislan los límites máximos permisibles para la descarga de aguas a aguas y bienes nacionales, para el alcantarillado, y una tercera que es que regula los límites permisibles para el agua de reuso. La verdad es que ya están un poco viejitas las tres, son del 96, 97 más o menos, son normas oficiales de la Semarnat. Y justo el año pasado se acaba de hacer una propuesta de actualización para la NOM 001, que es precisamente la que nos habla de los límites máximos permisibles para la descarga en bienes y aguas nacionales, o aguas y bienes nacionales, perdón. Entonces, sí, estaba un poquito obsoleta. Los cambios que se hicieron, pues la idea es precisamente que beneficie a nuestro ambiente y a nuestra salud, ¿no? Entonces, pues esperemos que así sea. Le comentaba hace un momento que, por ejemplo, en el caso de la temperatura de descarga anteriormente era de 40 grados, ahora es de 35. Anteriormente la norma se basaba en el tipo de agua a descargar, ahora es en el tipo de ambiente al cual se va a descargar, ¿no? Precisamente por lo que comentaba usted, ¿no? Y bueno, los límites han bajado, se metieron unos cuantos parámetros más, y bueno, la idea de actualizarles es esa, que nos sirva a nosotros para mejorar la salud de nuestro ambiente y en general, ¿no? Muy bien. Doctora, se llegó el tiempo de hacer el siguiente corte, pero seguimos platicando con usted. Muchas gracias. No se vaya, seguimos platicando con la doctora Normalicia Ramos del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Tecnológico Nacional de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos hablando de la eliminación de contaminantes en el agua. Doctora, platíquenos ahora en este último segmento del programa, ¿qué tipos de procesos investigan ustedes o trabajan ustedes ahí en la institución en la que usted labora? Bueno, en el Instituto Tecnológico Nuevo León trabajamos con procesos avanzados de oxidación. Tengo un compañero que trabaja con membranas para la filtración también, para la absorción de metales. Y bueno, trabajamos de manera general también pues estudiando cómo llevar estos procesos pues a la industria, ¿no? Entonces en el escalado también trabajamos un poco. Los procesos avanzados de oxidación, me encanta el tema porque es lo que más trabajamos en el laboratorio. Son aquellos que involucran la generación de un radical hidroxilo que se llama, que es altamente oxidante. Entonces, donde vaya y se pegue una molécula va a empezar a romper enlaces, ¿no? Entonces, trabajamos con la degradación de contaminantes orgánicos, como pueden ser los fármacos, los plaguicidas, y bueno, desde ese punto de vista utilizamos también la radiación solar para activar estos materiales. Entonces tenemos un reactor solar el cual estamos trabajando con él para ver cuáles son las posibilidades que tiene para llevar el proceso a una escala semi-industrial, ¿no? Trabajamos también con la absorción de metales mediante membranas que son modificadas para que sean más afines a los metales pesados. En parte eso es lo que hacemos, ¿no? Pues le están dedicándole tiempo a dos de los grandes problemas, ¿no? Porque el asunto de los metales siempre ha sido un problema
A veces el agua misma del origen natural ya trae una Ya serie de trae, elementos así es. metálicos que incluso para el consumo humano habría que quitarlos, independientemente. Esta no es a tratar una agua residual, sino Sino un un agua que agua propia, apenas va natural. a ir al sistema vivo, ¿no? Así es. Y el otro son los orgánicos, que por mucho tiempo yo pienso que se han catalogado como orgánicos. Refirió usted las moléculas de antibióticos, por ejemplo, las hormonas, que de repente pues están ahí y los sistemas de evaluación, la normativa no son tan estrictos como para ir a detalles finos y saber realmente si estos compuestos están desapareciendo de una manera efectiva del agua. Porque si se quedan como residuales, el impacto sobre los seres humanos es mucho problema, y sobre los animales también. Yo, lo que se llama los efectos hormonales sobre los seres vivos, que generan una serie de situaciones, de afectaciones fisiológicas o bioquímicas en el organismo humano, pues están ahí y se consume en el agua. Qué bueno que están trabajando ustedes en esto. ¿Y cuáles son los resultados más importantes que han obtenido? Bueno, nosotros hemos obtenido degradaciones de hasta el 90% con nuestros procesos. En el caso de degradación de, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, de plaguicidas como el 2,4-D, por ejemplo, el malatión. Pero he de decir que a nivel de investigación, pues hasta cierto punto es fácil obtener estos resultados. O sea, la situación está en escalar estos procesos y que obtengamos resultados favorables también. Entonces, también en esa parte estamos trabajando. Tenemos un reactor solar en el laboratorio y bueno, estamos trabajando con él para poder proponerlo en algún momento a la industria mediana aquí en la región, porque definitivamente con grandes volúmenes pues sí sería difícil trabajar estos procesos. Pero efectivamente hemos tenido muy buenos resultados con lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que ustedes propondrían aparecería como un tratamiento cuaternario en el sistema. Puede ser utilizado como un pretratamiento si está, porque sería para una industria mediana previo a ser descargado a la línea. Sí, a la descarga industrial. Sí, para que posteriormente, así es, para posteriormente tener un tratamiento en la planta municipal, o puede ser un tratamiento cuaternario también. Pero de entrada yo creo que la mejor propuesta sería los contaminantes ya bien identificados en una industria química, por ejemplo, como pretratamiento para ser descargados. Antes de descargar a la línea. Eso suena muy interesante, porque yo le refería a esto porque sí, en un tratamiento ya en una planta, tendríamos que orientarlo a un tratamiento cuaternario después de haber quitado un montón de cosas que afectarían este sistema fino que ustedes están proponiendo para algo muy específico. Si tengo una variedad de orgánicos ahí, pues a lo mejor se me complica la existencia. Sí, es correcto. No, la idea creo que sería más proponerlo como ¿por qué? Porque la industria ya tiene muy bien identificados cuáles son sus problemas. Si son los metales pesados, si son los solventes, si son la industria química, farmacéutica. Entonces, sabe muy bien cuáles son sus problemas y precisamente allí es donde los podemos atacar antes de ser liberados para que sea después tratado en bulk, ¿no? Sí, como tratamiento cuaternario sería otro tipo de... Mucho más complejo. Mucho más complejo. Sí, adecuación a un sistema de tratamiento de los normales, al final ya para algo muy fino, pues sí sería algo muy complejo, ¿no? La planta en las primeras etapas tendría que trabajar a la óptima condición para poder suministrar una agua a esta fase que ya no tuviera tanto problema, ¿no? Así es, así es. Pues qué interesante me resulta todo esto. ¿Han escalado ya algo? ¿Tienen algún prototipo o algo ya como un reactor diseñado? Bueno, nuestro reactor en el laboratorio por lo general se trabaja con volúmenes de menores de 1 litro, ¿no? O sea, a veces para poder probar nuestros materiales se trabaja en 1 litro, medio litro.
Nosotros tenemos nuestros tratamientos en el reactor solar de alrededor de 30 a 50 litros. Entonces, hasta ahí es a donde hemos llegado. No hemos llegado más allá, pero aún así la información que tenemos en el escalado a este nivel es muy buena. Entonces, pues la propuesta está en seguir trabajando en eso, ¿no? Muy bien, pues qué interesante todo esto que nos ha platicado, doctora Normalicia Ramos. El tiempo se nos agota y le voy a pedir por favor que dé un mensaje a nuestra audiencia que le genere un poco de conciencia para no contaminar tanto el agua que Sí, de por claro sí que ya sí. tenemos de problema, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues tenemos un gran compromiso. Nosotros, como maestros, como investigadores, ustedes como estudiantes, quienes están viendo esto, a los de ingeniería, les voy a pedir que comencemos a innovar en estos procesos. Es increíble cómo es que Nuevo León tenga una muy buena agua potable y la estamos usando, por ejemplo, en sanitarios. Entonces no es posible. Sí sería muy bueno que uniéramos esfuerzos. Nosotros en Desarrollo Sustentable usamos un concepto que se llama corresponsabilidad, y esto es que tenemos que trabajar todos en conjunto: sociedad, gobierno, industria, nosotros como sociedad educativa, para poder mejorar el entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues trabajemos en eso. Muchísimas gracias. Pues muy rica la información. Creo que nuestra gente va a estar muy contenta de escuchar lo que usted nos ha platicado esta tarde. Y bueno, espero verla de nuevo en algún momento en Mundo Sustentable para que nos venga a platicar otra vez de estas cosas tan interesantes que ustedes hacen ahí en su institución. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Es un gusto. Muchas gracias. Y usted recuerde, usted, como siempre le hemos dicho, es parte importante del cambio que queremos provocar. Y en esto del agua, su actitud y su actividad es mucho más importante todavía. Lo esperamos en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Gracias.